Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Damos comienzo a la segunda sesión de conversaciones sobre el proceso constituyente, que forma parte del proyecto La Constitución de la Confianza. El proyecto de Constitución de la Confianza es la continuación de los proyectos Tu Constitución y Nuestra Constitución. Y este proyecto busca ser un mecanismo de participación ciudadana cuyo objeto es la recuperación de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, especialmente en las instituciones políticas. Para esta sesión contamos con la presencia del profesor José Ignacio Martínez de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. El profesor Martínez es profesor de Derecho Constitucional e investigador de POLIS, que es el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. El profesor Martínez es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en España y es abogado de la Universidad de Valparaíso de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Martínez, bienvenido. Muchas gracias, George, por la invitación. Muchas gracias también por participar en esta tercera fase de un proyecto que de alguna manera yo me siento también partícipe porque tuve la oportunidad, don Ricardo me invitó a participar en las dos primeras fases, así que muchas gracias. Excelente, entonces tenerlo de vuelta. Yo quería partir con una cuestión más bien general y preguntarle y yo sé que esta es una pregunta que puede ser compleja porque el contexto actual está políticamente muy cargado, pero desde la perspectiva de un académico constitucionalista, desde su perspectiva, ¿dónde reside o dónde está la relevancia, la trascendencia, la importancia de el proceso constituyente, por un lado, el proceso constitucional, y el contar con una nueva constitución en el contexto chileno actual? Voy a partir al revés, voy a partir por la importancia, si te parece, de contar con una nueva constitución. Por supuesto. Me parece que el contar con una nueva constitución nos da una oportunidad muy interesante. Primero, para revisar aquello aquello que yo denomino la tradición constitucional chilena y que muchos profesores de derecho adscribimos a esa idea, requiere de revisión y requiere de un cierto, por así decirlo, pulido, ¿ya? Así que desde ese punto de vista me parece que es una oportunidad muy interesante para hacernos cargo de los defectos de este sistema constitucional que forma parte, creo yo, de una tradición en donde la historia nos enseña que es necesario probablemente introducir algún tipo de cambio y modificaciones. Desde ese punto de vista, el proceso que está llevándose adelante en la convención es una oportunidad magnífica, ¿no? Para precisamente sobre esta base y ojalá con esa perspectiva que uno como académico esperaría que se diera en un debate de esta naturaleza, que es la perspectiva de querer, por una parte, lo mejor para Chile y por otra parte, con una apertura al diálogo democrático, seamos capaces, primero, de identificar esos problemas que podríamos denominar problemas de arrastre del sistema constitucional chileno, y en segundo lugar, trabajar, una vez identificado, en las mejoras, ¿verdad? Teniendo siempre presente de que, como yo le digo a mis alumnos, a este lado de la eternidad no vamos a poder lograr nunca perfección, ¿ah? De manera tal que aspiremos a lo mejor posible y en ningún caso a pensar de que la constitución, la nueva constitución, va a ser una especie de varita mágica que traiga la solución a todos los problemas que tiene la sociedad chilena. Perfecto. Usted mencionaba de que es una oportunidad para pulir, para mejorar, para cambiar cuestiones que necesitaban revisión en el ordenamiento constitucional chileno. Pero al mismo tiempo también el proceso constitucional y también lo dijo usted, es una oportunidad de encuentro, de diálogo, de buscar como comunidad política, digamos, reconciliarnos con ciertas cuestiones que al parecer estaban dividiendo profundamente la sociedad chilena. En el lado, por decirlo, más constitucional, ¿qué es desde su perspectiva aquellas cuestiones centrales que deben sí o sí ser revisadas, replanteadas, revisitadas, y respecto de las cuales, desde su perspectiva constitucionalista, descansa parte importante de lo que puede ser el éxito futuro de la nueva constitución? Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque probablemente yo cifro una parte importante del eventual éxito del proceso constituyente y de la redacción de una nueva constitución,
Primero, como te decía, en la identificación de aquellos problemas que me parece que son los que se tienen que resolver, ¿ya? Desde ese punto de vista, yo creo que la historia nos enseña que en los últimos 100 años, por así decirlo, una de las grandes discusiones ha sido el problema del equilibrio de poderes, ¿ya? El problema de la separación de poderes. Nosotros no podemos olvidarnos de que en nuestra historia constitucional, nuestra tradición ha sido siempre la de un sistema presidencialista. Sin embargo, por razones históricas que todos más o menos ya conocemos, a finales del siglo XIX se produjo una auténtica mutación constitucional que derivó hacia un sistema parlamentarista, que, bueno, terminó también de la manera que todos sabemos, con un retorno a un presidencialismo y con un reforzamiento del sistema presidencial, ¿ya? Y a lo largo de la historia, durante la vigencia de la Constitución del 25, es bien curioso cómo los presidentes de la República fueron reclamando cada vez más la necesidad de contar con más potestades, con más poderes, con hacerse más presidencialista el sistema constitucional chileno. Entonces, una de las cuestiones que hay que preguntarse es, visto lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia, visto lo que está pasando en este último tiempo durante la vigencia ya final, por así decirlo, del actual sistema constitucional, yo creo que una de las cuestiones que vamos a tener que pensarnos muy bien es precisamente la forma de gobierno y el equilibrio de poderes ejecutivo-legislativo, ¿ya? Yo tiendo a pensar de que los experimentos en estas materias resultan riesgosos. Yo creo que forma parte de nuestra idiosincrasia, por así decirlo, incluso idiosincrasia que se manifiesta cada 4 años cuando la gente va a votar por presidente de la República, la existencia de un sistema presidencialista. Lo que pasa es que me parece que de alguna manera el sistema presidencialista es posible introducir algunos mecanismos correctivos que hagan posible que lo que durante mucho tiempo se ha criticado como el hiperpresidencialismo de la Constitución del 80, dé un poco más de paso a un mayor equilibrio por parte del poder, por parte del Poder Legislativo, ¿no? hacia el Poder Legislativo, hacia el Congreso Nacional en concreto. Desde ese punto de vista, a lo mejor, una de las cuestiones que uno podría pensar, que podría significar un nuevo equilibrio de poderes, es repensarse, por ejemplo, todas aquellas materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ¿ya? Que son bastante amplias. Y ojo, yo en esto no quiero tampoco hacer propuestas como hiperrevolucionarias para validar, por ejemplo, las propuestas económicas que se han hecho en el último tiempo en el Congreso Nacional, claro, con las cuales en términos generales ya la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo, pero no soy experto en la materia, así que no. Sino que más bien esa amplitud de materia, yo creo que a lo mejor requieren de una cierta revisión, ¿ya? Después, yo tengo mis serias dudas respecto de la conveniencia de mantener algunas cuestiones que fueron producto, fíjate, de la reforma constitucional de 2005. Por ejemplo, el abrir paso a la suscripción de tratados ejecutivos, o lo que se denomina tratados ejecutivos por parte de la doctrina del derecho internacional público, estos tratados de ejecución de tratados internacionales. Tengo mis serias dudas respecto de si conviene o no mantener una cuestión como esa, por ejemplo. Después, tengo la impresión de que a lo mejor también, en lo que dice relación, claro, lo que pasa es que estamos viviendo una situación tan compleja, ¿no? Y tan inédita como lo de la pandemia, pero tengo mis serias dudas respecto de si puede haber estados de excepción constitucional sin control inmediato por parte del Congreso Nacional. En otros países esto ha sido una discusión enorme, entre otras cosas porque la limitación de derechos y libertades que hemos vivido durante más de un año es una cuestión que desde el punto de vista de las fibras de un profesor de derecho constitucional me pone por lo menos nervioso. Entonces, yo creo que hay una serie de cuestiones en ese ámbito que me da la impresión de que nosotros podríamos tocar. Después, yo creo de que más o menos va siendo hora de que establezcamos en un sistema como el sistema constitucional chileno, establezcamos cláusulas que a mí me parece que podrían ser muy beneficiosas para la futura constitución, cláusulas como la que tiene, por ejemplo, la constitución alemana, que establece que el Estado alemán es un Estado social y democrático de derecho, ¿no? O sea, una cláusula de Estado social me parece que podría ser un avance muy interesante,
frente a esta especie como de ausencia de lo social que para muchas personas existe en el actual ordenamiento constitucional. Yo en verdad no soy partidario de un reconocimiento lato de derechos sociales, a pesar de que la Constitución actual lo tiene. Tengo una postura bastante crítica respecto de la figura de los derechos sociales como figura jurídica, no en cuanto a la finalidad, sino que en cuanto a figura jurídica, ¿no? Por la alteración que significa en el régimen precisamente de separación de poderes, el activismo judicial y estas cosas, ¿no? Pero, en fin. Pero yo me abriría derechamente a establecer una cláusula de Estado social, por ejemplo, en el sistema nacional chileno, acompañada, por ejemplo, de algún tipo de institución que de alguna manera pudiera representar constitucionalmente una especie como de rol del Pepe Grillo en materia social respecto de los poderes políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en una figura como una especie de Consejo Económico Social, a la usanza de la Constitución francesa, a la usanza del sistema institucional de la Unión Europea, que podría tener un rol súper importante con representación de los gremios y de los sindicatos, a la hora de que los poderes políticos tomen decisiones importantes en materia de política social y económica, por ejemplo, fijación de sueldo mínimo, adopción de medidas que a lo mejor en algún momento va a haber que adoptar, medidas restrictivas, que no podrían ser regresivas para los más pobres, por ejemplo, creo yo, o para los sectores medios. Bueno, pudiera ser muy interesante contar con una institución como esta, que a la hora de adoptar decisiones normativas, legislativas o ejecutivas, tuviera que ser obligatoriamente consultado siempre. Desde luego, además, sería una instancia fantástica para ampliar la participación ciudadana y para lograr el diálogo entre sectores que muchas veces se presentan como sectores antagonistas, debiendo ser sectores coprotagonistas de la construcción del país, ¿no? Sí. Como los trabajadores y los empresarios. Claro, A mí me da la impresión de que aquí tenemos otra cuestión importante. sí. Y después, por último, a mí me da la impresión también de que sería interesante que en la Constitución pudiéramos tener también un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas. Me parece que tomando en consideración modelos constitucionales comparados, no necesariamente latinoamericanos, yo estoy pensando en el modelo, por ejemplo, canadiense, que me parece muy atractivo, muy interesante, eh, poder darle un reconocimiento constitucional cuyo desarrollo legislativo después permita sentar las bases de todo aquello que pareciera ser legítimas reivindicaciones en muchos ámbitos de parte de los pueblos indígenas. Yo diría que ahí hay como un ámbito súper amplio, si quieres tú después podemos Sí, no, entrar de en alguno de hecho, ellos en concreto, ¿no? cada uno es un tema en sí mismo. Yo ahí quería preguntarle como su opinión, esta tensión que se puede generar o este frágil equilibrio entre esta necesidad de reformas, de reconocimientos, etcétera, en la nueva Constitución, por una parte, pero al mismo tiempo lograr diseñar, construir un texto que sea apropiable, por decirlo, para las generaciones venideras, ¿no? Y eso significa también dejar cierta amplitud de acción en términos no solo de la cantidad de cuestiones que se reconocen, sino incluso en los diseños mismos de las instituciones que se reconocen. Entonces, ahí es un frágil y tenue equilibrio entre lo que queremos reconocer inmediato, que muchas cuestiones pueden tener urgencia, y aquello que queremos también que sirva para generaciones qué sé yo, 50 años o 30 años en adelante. ¿Cómo ve usted esa tensión, especialmente en el contexto de la Convención Constituyente, donde hay mucho de reivindicar posiciones, legítimas, por cierto, muchas, pero que puede ser incluso jugar en contra de los mismos objetivos que intenta resguardar? Ahí hay una cierta tensión, ¿no? Absolutamente. Yo creo que tú has dado con un tema clave para el éxito del debate constitucional, ¿no? Para que llegue a buen puerto. Y de alguna manera esto dice relación con lo que entendemos por constitución, y es un tema súper complejo, súper complejo. Mire, yo acabo de sacar un librito que es producto de un proyecto Fondesit que ejecuté eh, con un coinvestigador y un proyecto de investigación sobre conceptos indeterminados, el uso de conceptos indeterminados o abiertos
y la transformación de conceptos determinados en conceptos indeterminados, o conceptos controvertidos, como se señala en la doctrina norteamericana, de hecho. Y hay un tema muy delicado, que es que uno constata, o al menos lo que yo constato en ese libro, es que hemos llegado hoy, no solo en Chile, sino que me parece que esto es un tema bastante más transversal, a un punto en que se ha transformado en controvertido el concepto mismo de constitución, y a mí me parece que eso es muy delicado. Sí. ¿Ya? Entonces, yo desde este punto de vista quiero como poner las cartas sobre la mesa para que no haya misterio en esta materia y develar qué es lo que yo entiendo por constitución, porque a partir de allí probablemente, y me da la impresión de que estamos más o menos de acuerdo con lo que tú dijiste, en lo que te voy a comentar ahora. Para mí una constitución es un instrumento de limitación del poder, ¿ya? Y es un instrumento que logra ese objetivo de limitación del poder a través del derecho. Y el objetivo de todo esto es garantizar los derechos y libertades de las personas. Ese es mi concepto de constitución. Desde luego, se trata de un concepto de constitución bastante limitado, como tú comprenderás, ¿no? Porque de lo que se ocupa no porque no tenga importancia, sino que simplemente porque no es su objetivo, no se preocupa de otras cuestiones tanto o más relevantes quizá como la consecución de la justicia social, por ejemplo. ¿Ya? Y es por eso que constituciones o sistemas constitucionales, probablemente los más exitosos del mundo, a mi juicio, no han hecho de los temas de justicia social temas constitucionales, y sin embargo han logrado a la par altos niveles de justicia social. Me refiero, por ejemplo, de los sistemas constitucionales contemporáneos. Alemania es un súper buen ejemplo. Sí. Alemania lo único que tiene en su constitución en materia de preocupación, por así decirlo, por lo social, es la cláusula de Estado social, pero no contiene ni un derecho social. Las constituciones de los estados escandinavos, de los países escandinavos, no contienen menciones de derechos sociales y sin embargo han sido capaces de altos niveles de protección social y además consagración de sistemas constitucionales democráticos impecables, ¿no? Entonces, si eso uno además lo contrasta con otros sistemas constitucionales más antiguos, como el inglés, en donde tiene su origen el constitucionalismo, el francés, en esta versión, por así decirlo, europeo continental del constitucionalismo, bueno, también han sido capaces ellos de lograr estos equilibrios, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, yo creo que una de las primeras tareas debiese ser, y me parece que es una difícil tarea, pero yo lo digo como académico, entonces tengo la tranquilidad de decirlo como académico desde la academia y no como protagonista político en estas materias. El primer gran tema es ponerse de acuerdo y tratar de aclarar qué es y qué podemos esperar de una constitución, ¿no? Y para mí, suscribo plenamente lo que dices tú, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista que la constitución, como dice el profesor Pereira Menó, que fue mi maestro con el que yo me doctoré en España, la clave de una constitución, o más bien la clave del éxito de los padres constituyentes de un sistema constitucional es pensar en una constitución para el peor enemigo. Claro. Es decir, pensar en una constitución no para cuando yo sea gobierno, sino que para cuando yo no gobierne, ¿no? Una constitución que sea capaz de protegerme, que sea capaz de dar cauce a un sistema democrático representativo que no signifique la eliminación de las minorías, que sea capaz de proteger siempre, e independientemente de las circunstancias históricas, aquellos derechos y libertades que sí o sí tienen que estar presentes en una comunidad política para que haya comunidad política. Bueno, en fin, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hemos avanzado mucho, pero sí, yo creo yo es lo que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, lo encuentro muy interesante. Ahí, y sobre todo además en el contexto, si usted quiere, histórico constitucional chileno, porque tengo la impresión de que la constitucionalización del debate no es algo que esté solamente en boga hoy. Hoy explotó y estamos en medio, por decirlo, de la fiesta constitucional, pero la Constitución ha tenido una relevancia histórica muy presente en el debate, si usted quiere, público chileno. Porque lo que dice usted a mí me hace sentido, pero al mismo tiempo la tradición constitucional chilena tiende a darle una preponderancia muy importante al texto llamado Constitución, ¿no? E incluso tenemos no solo, digamos, lo que usted dice, esta parte más estructural de control y división del poder, y por otro lado los derechos y deberes, pero
tenemos estas figuras de las autonomías constitucionales y órganos, instituciones que reconocemos en la Constitución, que tiene su anomalía en la tradición constitucional, digamos, moderna. Es compleja ese juego entre la tradición chilena, uno revisa los textos canónicos de la discusión constitucional, o sea, del debate de la historia constitucional chilena, y la Constitución es pivotal, y al mismo tiempo yo adhiero, digamos, que uno debiese tener una mirada también aséptica y escéptica de la Constitución en el sentido de entenderla como un conjunto de reglas para mantenerlas ahí, pero que el juego esté, digamos, en otra parte, por decirlo. En un debate constituyente, esa distinción es compleja, ¿no? La tentación de hacer constituciones recargadas, y digo constituciones recargadas en el sentido de cargadas de todo aquello que uno querría que a lo mejor estuviese en una constitución porque uno piensa que puede ser bueno para el país, entre otras cosas, además de poder transformar la constitución en un texto inmanejable, pasa por alto el hecho de que ni las constituciones, ni ninguna ley en general, ni el derecho puede hacer milagros, ¿ya? Entonces, el gran temor que tengo frente a la elaboración de un texto constitucional, en este caso el nuestro, es que se vea esta oportunidad como una oportunidad para procurar transformar la Constitución en una especie como de texto mágico, ¿no? En donde con nuevas instituciones, con la proclamación de nuevos derechos, en fin, como si de esa manera pudiéramos dar solución a una serie de cuestiones que, siendo legítimas, la búsqueda de la solución, claramente no por su mera concreción normativa o por su pura transformación en norma, aquello va a ocurrir. Esto de alguna manera creo yo que es complejo porque tengo también la impresión de que nosotros tenemos también aquí una cierta carga en esta tradición jurídica, no solamente constitucional chilena, que proviene de esta vertiente de la que nosotros formamos parte, que es la tradición europea continental, ¿no? Y específicamente de la tradición española. Uno no puede olvidar, por ejemplo, que la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA, tenía una declaración que uno la lee hoy y dice, bueno, pero esta gente, ¿qué habría querido hacer con eso, no? Y claramente había buenas intenciones. Había una norma, no recuerdo bien cuál es el artículo, ¿no? Pero decía algo así como, los españoles serán buenos y benéficos. O sea, era una especie como de mandato constitucional para que los españoles fueran buenas personas. Claro. Que no me cabe duda que lo son, ¿eh? Porque, pero, o sea, eso de alguna manera refleja esta visión de la que nosotros efectivamente somos herederos en parte, que es del pensar de que algo por transformarse en ley o en norma jurídica va a, por ese solo hecho, transformar la realidad, ¿no? Cuando tú y yo sabemos perfectamente que lo que el derecho puede hacer es bastante poco, ¿ya? O sea, es bastante, ¿eh? O sea, no estoy minusvalorando el derecho, pero como decía mi maestro Pereira Menó, cuando yo lo conocí, me decía, oye, pero si el derecho está para resolver pleitos, conflictos jurídicos, para resolver de quién es la casa, de quién es la herencia, de quién es la vaca, si la persona fue o no bien echada de su trabajo, si tal o cual persona debe ir o no a la cárcel y por qué, bueno, en fin, ¿no? Eso ya es bastante, pero pedirle más al derecho probablemente es un error, creo yo, ¿no? Y claro, recargar a las constituciones de instituciones con buenas intenciones, no cabe la menor duda, hace correr el riesgo de que sigamos en una dinámica que probablemente no va a lograr aquello que se pretende cambiar, ¿no? Y por el contrario, puede generar incluso hasta más frustración cuando precisamente pareciera que, como lo han estudiado los expertos en esta materia, de que en gran parte el estallido de octubre del 2019 y muchas de las cuestiones que venían ya de antes se debe precisamente a frustración. Entonces, ¿para qué incubar, para qué sembrar o poner el germen futuro de nuevas decepciones, ¿verdad? Ciudadanas. Yo creo que es mejor hablarle con claridad a las personas respecto de la importancia de contar con un texto constitucional moderno, que sea capaz probablemente, y esto es algo que no dije antes, pero de abrir nuevos cauces de participación política a las personas, que sea capaz de lograr, desde luego, un equilibrio entre la democracia representativa, que es la única que yo creo que es viable dentro de un sistema constitucional, pero con nuevos cauces de participación política,
y bueno, y cuidando la democracia y cuidando los derechos y la dignidad de las personas, ¿no? Eso es. Y me hace mucho sentido eso, sobre todo porque, pero eso abre una complejidad adicional, de la cual hay que hacerse cargo y sobre todo, digamos, para los que creemos que una constitución más escueta, más simple, más manejable, es una mejor opción, que es echar mano, y esto es algo parte también de su investigación, lo mencioné un poco anteriormente, a no solo principios, sino una serie también de estos conceptos jurídicos indeterminados o conceptos con textura abierta o, en el fondo, ideas que un poco creemos que pueden funcionar a futuro y que ser interpretadas de ciertas maneras, aceptando de que van a ser modificables en la medida de lo que el concepto permita, ¿no? Y eso es una complejidad adicional porque los resultados son, digamos, abiertos y el derecho en el fondo también es una tensión entre cambio y estabilidad, entre certeza, previsibilidad y también adaptarse, digamos, a los tiempos. Desde su perspectiva, de constitucionalista, pero también que ha entrado en este debate más bien de teoría del derecho o de los conceptos indeterminados y cómo juegan. ¿Cómo ve usted la incorporación de, digamos, jugar como con esas alternativas en esta Constitución? ¿Y qué riesgos, problemas, beneficios ve en su adopción? A ver, yo creo que el gran problema que tiene el derecho es un problema insalvable, que es el problema del lenguaje. Eso ya lo decía Hart, ¿verdad? Y, y frente a eso, desde luego, hay poco que hacer, porque en general cualquier norma tiene que manifestar ideas a través del lenguaje, ¿verdad? Y el mismo uso ya del lenguaje eh, te puede dejar una serie de ventanitas abiertas que pueden llegar a transformarse en grandes ventanas abiertas, que incluso pueden trastocar de tal manera la norma que la transformen en una cosa totalmente distinta de aquello que tú creías que estabas consagrando en su momento. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego, a mí me da la impresión de que en la medida de lo posible, y bajo esta premisa de que las constituciones tienen que ocuparse de lo que le corresponde, y por tanto apuntando hacia una mayor brevedad y, y a la menor proliferación posible de la creatividad, creo que uno debiera tender a, ojalá, usar la menor cantidad de conceptos abiertos posible, ¿ya? Teniendo, insisto, partiendo de la base de que el lenguaje en sí mismo tiene la dificultad que implica su uso, ¿verdad? Eh, entonces, desde ese punto de vista, yo tengo la impresión de que el derecho funciona mucho mejor sobre la base de la fijación de límites más que de la consecución de metas. En el lenguaje constitucional me parece que es más aconsejable la fijación, insisto, de límites más que de fijación de metas o la atribución de metas, por ejemplo, a la consecución de metas por parte de los poderes públicos, ¿no? Entre otras cosas porque la fijación de metas siempre te da la posibilidad de hacer interpretaciones expansivas. Sí. Y a mí me preocupa que, precisamente, con toda la buena intención del mundo, desde luego, quien detente el poder en cualquier momento histórico caiga en la tentación de, precisamente a través de interpretaciones extensivas, ir más allá de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho se entiende mucho mejor o se lleva mucho mejor con la idea de un lenguaje o de propuestas normativas en negativo más que en positivo, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que cláusulas como la de la Constitución norteamericana, que dicen, mire, nadie puede ser privado de su vida, libertad o propiedad sino en virtud de un debido proceso, es magnífica. Es magnífica. Porque es una cláusula de prohibición, mire, tiene que haber un debido proceso. O sea, esa es la única forma, y ahí no hay mucho lugar a interpretaciones, ¿no? Otra ventaja también del uso de conceptos lo menos abiertos posible es la que nos demuestra, por ejemplo, los conceptos jurídicos.
los principios jurídicos. Piensa tú, por ejemplo, que los principios, la gran ventaja de los principios jurídicos, y aquí no estoy hablando de la distinción entre principios y reglas, sino que estoy hablando de los principios jurídicos a la usanza clásica que se entendían en la teoría del derecho, ¿no? Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia significa que toda persona se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. Punto. No da lugar a interpretación. Sí. Es que lo único que hay que hacer ahí es aplicar el principio. Hay veces que eso es fantástico. Mire, nadie puede ser juez en su propia causa. Es que no da lugar a ningún tipo de duda. Y fíjate que es una norma, es un principio del que se pueden elaborar una serie de normas, ¿verdad? Pero que no da lugar a ningún tipo de interpretación. Es clarísimo, ¿verdad? Entonces, yo tengo la impresión de que si hiciéramos un especial esfuerzo, sobre todo en materia de derechos, por procurar ser austeros en el uso del lenguaje, probablemente contribuiríamos a la creación de un orden constitucional bastante sólido, en el sentido de que los ejecutores del derecho, y cuando digo ejecutores del derecho es un neologismo, ¿eh? Es una frase media rara, pero cuando digo ejecutores del derecho, el legislador, los jueces, ¿verdad? Que tengan poco menos que hacer que simplemente aplicar, digamos, ¿no? Desde luego todo acto de aplicación supone interpretación, eso ya lo sabemos, pero con lo mínimo posible, ¿verdad? Y aquí aprovecho de pasar el dato, una de las cosas que tenemos que tratar de evitar sí o sí es el activismo judicial, ¿eh? En un sistema democrático me parece que el gran riesgo que uno sin querer en el que puede incurrir es precisamente por entusiasmo, por buena intención, dar pie a un lenguaje que abra precisamente tanto la mano de la interpretación jurídica en sede judicial, de que al final nos topemos con que lo que se está interpretando no son reglas jurídicas, sino que a lo mejor opiniones políticas, morales, en fin, y el riesgo de que eso se transforme en derecho imponible a través de una decisión judicial es tremendo, ¿eh? Me parece que es un tema del que tenemos que huir sí o sí. De todas maneras, yo te mencionaba esta naturaleza ineludible del lenguaje y el derecho y las constituciones están estructuradas y se sirven del lenguaje para dar cuenta de lo que se quiere establecer. Y al mismo tiempo, al principio, usted mencionaba el no utilizar la Constitución como una vara mágica para solucionar todos y cada uno de los problemas, ¿no? Y eso, entonces, estamos en una situación donde hay muchas expectativas depositadas en el proceso constituyente y en el texto constitucional, y en los resultados inmediatos, ¿no? Que se esperan, digamos, en los próximos, qué sé yo, años, 2 años. Desde su perspectiva, y sobre todo en el contexto chileno, me estoy saliendo un poco de lo que es estrictamente constitucional, pero la Constitución se está haciendo en un contexto, o sea, no podemos ser ciegos al contexto en que está sucediendo esto. Es un contexto en el que en Chile hay una desconfianza radical a la palabra institución, lo cual, digamos, es profundamente no solo riesgoso para la democracia y para los mismos derechos de las personas, sino que nos metemos en un sinfín de desconfianzas mutuas. ¿En qué, desde su perspectiva, en esta relación, digamos, en el proceso constituyente, cómo puede el proceso constituyente, la nueva constitución o el derecho constitucional, si usted quiere, contribuir, tender puentes a solucionar o salvar este déficit de confianza brutal que hay de ciudadanos con las instituciones? La palabra institución, o sea, se huele a la institución y la gente escapa, o sea, es bien brutal, sobre todo cuando entendemos nosotros, abogados, que sin instituciones, digamos, no hay siquiera la posibilidad de construir comunidad política, ¿no? Entonces, hacer una nueva constitución es un poco celebrar las instituciones y al mismo tiempo todo lo que huele a constitución, a institución, perdón, genera una sospecha radical en la población. ¿Cómo piensa usted, es una pregunta complicada, pero cuáles son sus pensamientos de cómo pudiese abordar ese bache gigantesco
con el proceso constituyente, con la nueva constitución, con los partícipes, los distintos agentes, etcétera? Complejo, muy complejo. A ver, yo creo que hay un tema que probablemente no ha sido objeto de mayor discusión, desde luego, por los actores políticos, ni tampoco lo he escuchado en la convención en este tiempo que lleva trabajando, a lo mejor más adelante sí, ¿no? Que es que en verdad es muy difícil generar un sistema constitucional exitoso si los supuestos del sistema constitucional no están claros. Y más aún, me parece que es radicalmente imposible lograr un sistema constitucional exitoso sin que haya un mínimo de acuerdo en los temas fundamentales. Y los temas fundamentales, por ser fundamentales, son previos y supuestos de lo normativo que tú puedas poner en un texto. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es probable que en Chile, y probablemente no solo en Chile, sino que en muchos países estemos viendo las consecuencias de la disolución de lo político y de la disolución de todos aquellos conceptos, principios, que al parecer antes estaban mucho más afincados y afianzados en la ciudadanía, en los ciudadanos, entre otras cosas por la educación. Por ejemplo, yo creo que las deficiencias en la enseñanza en Chile y en otros países del mundo en materia de educación cívica, estamos pagando las consecuencias. La deficiencia y la huida de la enseñanza de la filosofía y de la enseñanza de la historia también nos está probablemente pasando la cuenta. Es decir, la transformación de la enseñanza en el mero traspaso de conocimientos en el ámbito de lo técnico o de las técnicas, la huida de las humanidades, me da la impresión de que nos está pasando la cuenta, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que este desprestigio de las instituciones, que es súper comprensible y que no es solo chileno, sino que también uno, por lo que ve en el mundo, está alcanzando en muchos países occidentales a las instituciones democráticas, se debe, entre otras cosas, también a que se ha producido algo que ya desde los griegos en adelante se venía, no sé si analizando o al menos presentando como una posibilidad, que es la posibilidad de que la democracia devenga en una especie de gobierno aristocrático o de élites, ¿verdad? Que en el fondo que los sistemas democráticos representativos, que son los que es lo único en lo que yo creo, la democracia representativa, que devenga en algún momento en un sistema capturado por élites, ¿no? Entonces, desde luego, el riesgo que trae eso es que, claro, por mucho que tú a lo mejor puedas cambiar caras, puede que esas caras que cambian dentro de los actores políticos sigan siendo o sigan formando parte de las mismas élites y sigan capturando el discurso político de la misma manera que sus antecesores. Entonces, yo creo que aquí tenemos como dos polos de problemas, ¿no? Por un lado, lo que supuso la eliminación, el menosprecio de las humanidades en la enseñanza de los jóvenes, ¿no? Entre los que nos incluimos tú y yo, desde luego, tú más joven que yo, pero eso por una parte. Y por otro lado, me da la impresión de que este exceso de confianza en la técnica, que va muy de la mano con esta huida de las humanidades, ¿no? Bueno, si tú desconfías o si tú le das la espalda a la humanidad, es muy normal de que tú tiendas a cifrar grandes esperanzas en la técnica y en lo propio de la técnica, ¿no? Del 2 y 2 son 4, en fin. Sí. Y la política no es 2 y 2 son 4, pues si la política es una actividad humana y por tanto es libre, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de identificar antropológicamente cómo es el ser humano, es muy difícil de que tú puedas entender el funcionamiento de la política y de las instituciones políticas. Y por otro lado, es probable que en los sistemas democráticos contemporáneos estemos viviendo una situación de captura de las élites, ¿no? De un discurso que muchas veces huye de los intereses de las personas y que desde luego se traduce en una huida también del ciudadano de esas instituciones. Mira, a mí me parece que, y sin ánimo de huir de la situación chilena, pero es súper sintomático
hace 10 años atrás, un poquito más de 10 años, bueno, bastante más de 10 años, piensa tú que en Europa se está debatiendo respecto de una constitución para la Unión Europea. Es súper sintomático y es impulsado por los 28 países en ese momento de la Unión Europea, por gran parte de los gobiernos, en fin. Y a la hora de llevar a cabo los referéndums y plebiscitos, e incluso los mecanismos de participación o de decisión a través de los parlamentos respectivos, se fue, eh, se fue creando la sensación inversa de aquella que tenían las personas que dirigían Europa en esa época, al punto que hubo varios países en donde fracasó simplemente el referéndum. La gente no quería nueva constitución. O sea, no quería una constitución para Europa. Es como súper interesante eso, ¿no? Y sin embargo, las élites lo querían, ¿verdad? Eh, También me parece que es súper interesante, más allá de las críticas que uno puede hacerle a lo que ocurrió desde el punto de vista del manejo mediático del gobierno conservador británico. El Brexit británico es el triunfo no necesariamente de los ignorantes, ¿eh? No es necesariamente el triunfo de las clases trabajadoras de Manchester, sino que también es el triunfo de aquellas personas que se veían de alguna manera desplazadas por un sistema económico impuesto desde 500 kilómetros de distancia o 400 kilómetros de distancia en Bruselas. Entonces, también son cuestiones que uno tiene que pensar, ¿eh? De que a veces, bueno, las políticas de ajuste que se habían llevado a cabo en la crisis de 2008 en Europa fueron brutales y fueron impulsadas por la Unión Europea. Totalmente. Y Claro. por tecnócratas y por gente que tenía presencia importante en instituciones europeas y que les importaba un pepino lo que podía pasarle al ciudadano Así es. medio, ¿verdad? Entonces, insisto, aquí me parece que hay un poco como dicen los españoles, hambre y ganas de comer, ¿no? Hambre en el sentido de esa falta de formación, esa, eh, esa expulsión de las humanidades en la formación, ¿verdad? Esa confianza excesiva en la técnica, en el avance económico, en fin. Y por otro lado, esa captura de la democracia por las élites. ¿Eh? Porque, ojo, democracia representativa no tiene por qué ser captura de nadie. Exacto. Pero, y ahí es interesante, yo sé que me estoy extendiendo un poco, pero levanté un punto que me interesa preguntarle, porque en contextos, digamos, de sociedades hipercomplejas, donde estamos hablando de poblaciones gigantes, hoy la población planetaria ronda los 10 billones de seres humanos, el, el, la noción de democracia representativa tiene que hacerse cargo, y es un desafío para los que creemos en la democracia representativa, de tratar de solucionar esa distancia radical que hay entre representado y representante, por decirlo, ¿no? Es algo ineludible, y sin embargo, ineludible me refiero porque no hay forma de solucionar, que tiene que haber una cierta distancia, una confianza. La confianza implica aceptar cegueras, ¿no? Aceptar sorderas, aceptar de que van a haber ámbitos que yo no voy a estar vigilando en cada minuto porque yo entrego esto, y sin embargo se produce lo que dice usted, que las élites se distancian brutalmente de lo que está pasando abajo, por decirlo, ¿no? En la cotidianidad. Eh, yo siento que esta es una gran oportunidad para también, no digo el momento constitucional chileno, pero digo en términos globales, de pensar nuevas formas de fortalecer la democracia representativa. ¿Cómo ve usted ese desafío? Afortunadamente Chile solo somos 19 millones de habitantes, digamos, al día de hoy, pero se sigue produciendo, digamos, esa distancia, ¿no? Distancia entre representante y representado. Y la alternativa, las formas de democracia directa, generan una cantidad de otros problemas también gigantescos, no tanto discutidos, digamos, en la discusión mainstream, pero que tienen muchos problemas intrínsecos. Estamos, en su opinión, un poco como a la deriva. ¿Qué es lo que el proceso constituyente chileno una oportunidad para experimentar algunas formas de fortalecer la democracia representativa? Algo mencionó usted al principio de eso. ¿Qué opinión, digamos, le parece de esto? Bueno, a ver, yo creo que lo primero que uno tiene que entender, si verdaderamente cree en la democracia y quiere jugársela por ella, y
es el rol que le corresponde a los representantes con relación a los representados, ¿ya? Entonces, ese es un rol bien complejo, ¿no? Porque el representante tiene que hacer lo mejor posible para defender los intereses del representado. Y eso muchas veces significa que el representante debe ser capaz de entender de que él no puede ser una especie de mero altavoz de sus representantes, ¿verdad? De sus representados, perdón. No puede ser una especie, un mero altavoz, ¿no? Pero el problema es que tampoco él puede, bajo la excusa de no ser un mero altavoz, ser una especie también de representación de sí mismo, o representación de lo que él tiene en su mente que es necesariamente lo mejor, ¿no? Entonces, el equilibrio es súper complejo. Bueno, probablemente por eso yo no soy político, ¿no? Y tú tampoco, pero es un equilibrio súper complejo, porque significa, por una parte, entender de que muchas veces no necesariamente la vociferación ciudadana significa lo mejor, y el representante tiene que deberse a lo mejor para sus ciudadanos, ¿no? Exacto. Y muchas veces va a tener que llegar a la conclusión de que no necesariamente la vociferación o lo que él cree o lo que las redes sociales dicen que es lo que los ciudadanos quieren que es lo mejor. Y por otro lado, tiene que ser capaz también de entender de que él no puede transformar en una especie como, a través de una especie como de profecía autocumplida, en importante aquellos temas que para él, y solo para él, pueden ser importantes. Ahora, ¿cuál es la salida para eso? Me da la impresión de que hoy en día tenemos que abrirnos espacios en los sistemas democráticos representativos para introducir algunas correcciones, ¿ya? A mí me gusta mucho la idea, y yo sé que a don Ricardo también le gusta mucho la idea, de avanzar hacia mecanismos de participación digital, ¿ya? Sí. Por ejemplo, a mí me parece que pudiera ser súper interesante de que en los procesos legislativos, y eso es una cuestión que ni siquiera sería necesario tocar la Constitución, pero ya que estamos en eso, a lo mejor puede hacerse algo al respecto, ¿no? Que en el procedimiento legislativo hubiese una instancia obligatoria en donde los ciudadanos pudiéramos verdaderamente emitir opinión respecto de proyectos de ley en los que tuviéramos interés, ¿ya? Y que formen parte no solamente de la historia legislativa, sino que además sean elementos que tengan que ser considerados a la hora de votar, ¿ya? Por otra parte, me parece también de que hay que abrirse a la posibilidad de iniciativa legislativa popular, con prudencia, sin populismo, pero me da la impresión de que hay una serie de temáticas que muchas veces a los ciudadanos nos importa muchísimo y que probablemente a los políticos, por diversas razones, no son capaces de ver. Entonces, tengo la impresión de que, por ejemplo, hay temáticas en materia de derechos y libertades, probablemente no de todos, pero de algunos derechos y libertades, en temas de administración local, de administración regional, ahora con nuevos gobiernos regionales, con una nueva estructura de gobierno, en que a mí me parece, yo le haría grandes guiños a la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener participación a través ya sea o de iniciativa legislativa o de mecanismos de consulta promovida por ciudadanos, ¿ya? Incluso es más, yo no me cierro a la posibilidad de que, por ejemplo, pudiera existir algún tipo de iniciativa popular para derogación de normas, ¿ya? Derogación normativa. En fin, y todo esto con prudencia, logrando un equilibrio adecuado entre la participación de las personas y la protección de la democracia representativa, no poniendo barreras de entrada que al final transforman en un chiste al sistema, ¿ya? Claro. La propia Unión Europea cuenta con un sistema de iniciativa legislativa popular, pero es prácticamente inviable, Sí. por una serie de requisitos de firmas, de procedimientos, en fin. España cuenta también con un procedimiento constitucionalmente regulado sobre iniciativa legislativa que es prácticamente inviable por la cantidad de firmas y otros requisitos que... Entonces, tampoco podemos hacerle trampa a la gente, ¿no? Hacerle como que Claro. nos importan, pero al final decirle, mire, vamos a hacer el guiño, vamos a poner que usted puede hacer participación, pero al final es impracticable. Eso me parece que sería pegarnos un tiro en los pies, ¿eh? Bueno, yo creo que por ahí uno podría abrirse Sí, por supuesto. a esas opciones que en el fondo generen esta conexión que muchas veces entre el ciudadano y el político no se da, ¿no? Te insisto, o sea,
yo no me pongo en el pellejo del político, yo aquí no estoy para tirarle piedras ni transformarme en francotirador, me parece que eso no corresponde. Es difícil lograr esto de no ser una especie de mero altavoz y Exacto. tampoco transformarme en una especie como de el político del yo, ¿no? En donde yo soy el que sabe, yo voy a llevar Claro, adelante mis iniciativas, en fin, ¿no? O sea, es complejo. absolutamente. Eh, yo para terminar, me gustaría preguntarle, y no en un tono, digamos, de pesimismo, ni mucho menos, pero en su opinión, ¿cuáles son algo ha mencionado en esta conversación, pero si pudiese, digamos, ver el proceso constituyente per se, ¿cuáles son los riesgos o problemas más importantes que debiesen evitarse, sobre todo riesgos y conflictos que debiesen, digamos, evitarse para que pongan en entredicho el éxito del proceso constituyente, que es entregar un documento para que lo podamos votar, digamos, en un año más? ¿Qué es lo que usted ve que le tiene un poco de miedo o de respeto que pudiese ser un recomportamiento? A ver, yo creo que el riesgo más importante es el que puede darse pensando en que mayorías circunstanciales pueden transformarse en mayorías permanentes. Me explico. Yo creo que esa frase que yo comentaba hace un rato atrás, que no es mía, que es del profesor Pereira Menó, que dice, mire, cuando usted haga una constitución, redáctala pensando en su peor enemigo. Yo creo que precisamente en gran medida está allí la clave para que podamos tener un texto constitucional exitoso. Probablemente en muchos puede generar frustración, porque si nosotros hacemos una constitución en esa clave, va a ser muy probablemente también una constitución en breve, no una constitución de máximo, sino una constitución en breve que se va a tener que preocupar de aquello que es ineludible en cualquier constitución. La limitación del poder, mecanismos de auténtico imperio del derecho, de separación de poderes y de protección de los derechos y libertades esenciales, dejando el resto entregado a la libre discusión democrático representativa. Yo creo que si somos capaces de entender eso, que no creo que sea tan difícil, ¿eh? De verdad, yo creo que esto es muy de sentido común, y tengo la impresión de que en los 155 convencionales hay bastante más sentido común de lo que la gente a veces puede pensar, ¿no? Estoy de acuerdo. Y yo creo que si logramos esto, si logramos entender de que está bien, estamos en un momento fantástico para discutir, estamos en un momento fantástico para revisar la historia, para corregir injusticias, para corregir instituciones, pero con los pies súper puestos sobre la tierra, que es lo propio de un jurista, creo yo. Fíjate que voy a decir algo que ojalá no me arrepienta en el futuro, ¿no? Cuando vea este video, no sé, en 10 años más, cuando diga este viejito, ¿no? Que es que yo soy bastante más optimista. Yo creo que al final va a terminar imponiéndose el sentido común y la razonabilidad, ¿eh? Y yo creo que al final, bueno, si Dios quiere, el próximo año, ¿no? Vamos a estar participando en un proceso plebiscitario con un texto constitucional mejor probablemente del que tenemos hoy, no de máximos, no una especie como de Biblia o Corán jurídico, sino que un texto que va a servir, y ojalá no por los próximos 50 años, ¿eh? Sino que un texto con pretensiones de permanencia, como me parece, por ejemplo, que fueron las pretensiones que tuvieron los padres constituyentes norteamericanos, que no por nada fueron capaces de incubar y generar un sistema constitucional que con sus más y sus menos, con la crisis actual que vive Estados Unidos, en fin, ha perdurado que casi 300 años, con muchísimo éxito y con una gran protección de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que esa es la gran aspiración a la que tendríamos que apuntar todos nosotros. Excelente. Le quiero agradecer, profesor Martínez, su disponibilidad, su disposición, el tiempo que le ha dedicado, fue extremadamente claro, clarificador, muy interesante la discusión, y invitarlo
a la Constitución de la confianza. Y así que eso, muy agradecido por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti por la entrevista, George, y muchas gracias también al proyecto Constitución de la Confianza. Chao.